La gravedad, la curvatura del espacio-tiempo, la superposición de espacio-tiempos que vengo tratando acá, se conecta con la superposición cuántica, con la electricidad de las manos, del cuerpo. La discusión no es si la gravedad y la cuántica confluyen en el cuerpo. La aplicación práctica es que sin la superposición de espacio-tiempos y la superposición cuántica de energía, de electricidad en los dedos, en la voz, en las orejas, no puede existir la coherencia en el sentir, en el pensar y en el actuar. ¿Qué me pasó? No, la consumí LSD hace como 2 años y tuve un viaje loco, pues. Sin esa superposición no habría memoria. Explicándolo con palabras no hay forma de que alguien entienda y dimensione. Y esta conjetura la voy a plantear en este video igualando gravedad, ER, y cuántica, EPR. Maldacena and Lenisaska. They say ER equals EPR. They are the same. This is very daring. Wormholes and entanglement are the same thing. Y dimensioné lo pues para mí miedoso que fue, una cosa impresionante. ¿Qué sentías? Yo he dicho que los seres humanos padecen de analfabetismo sensible. ¿Qué sentías? Estaba en el infierno, que subía al cielo, que me había muerto, porque me había muerto. Todo, sentí que me teletransporté, la explicación de por qué me había muerto. Pero además de eso, de analfabetismo musical. Me dio por mucho tiempo y todavía miedo al vacío. Pues como... El agujero negro de la superposición cuántica, estar vivo, muerto a la vez. Cabe preguntarse qué ocurriría si todo el universo se comprimiera en un solo punto. La respuesta es la misma que si condensáramos una gran cantidad de masa o energía en un punto diminuto. Se crearía un agujero negro. Sorprendentemente, el radio de Schwarzschild de un agujero negro con la masa de toda la materia del universo observable es casi igual al tamaño del propio universo visible. Esta observación parece una coincidencia extraordinaria y plantea la intrigante posibilidad de que nuestro universo pueda existir de algún modo en el interior de un agujero negro. Y según esta ecuación que relaciona la masa, es decir, la gravedad, con la frecuencia, si un agujero negro tiene masa 2, tendrá un radio Schwarzschild de 2. Si tiene masa 4, más gravedad, tendrá un radio Schwarzschild de 4. Y así sucesivamente. La frecuencia se va haciendo más alta mientras más gravedad hay. De acá se observa que un agujero negro que fue creado por una gran masa puede tener una altísima frecuencia, tanto que sea imperceptible para nosotros. Lo que conocemos como singularidad, y con la equivalencia entre gravedad y superposición cuántica, habría mucha superposición cuántica. Si nosotros somos un agujero negro, si el corazón funciona como tal, cada que con pulsoterapia uno se aleja a una distancia 2, 4, 8 del cuerpo, está induciendo una frecuencia cada vez más alta. Y esto, que en pulsoterapia es muy claro, se puede expresar también en el sentido contrario. Mientras más alta la frecuencia, mientras más se conecta hacia las puntas, hacia la cabeza, más conexión total corporal, más gravedad, más pausa, más bajos, más ritmo. Las sensaciones son las que dan el recuerdo y la coherencia del sentir y del pensar. Pero en este video las sensaciones se llevan a los dedos, a la mano, a la muñeca, a las orejas. Los dedos se curvan como la forma de la oreja. Y esas sensaciones son frecuencias. La oreja se repite en la mano. Son notas, son acordes musicales, y ese ritmo es el que da la memoria, la conciencia, la coherencia del sentir y del pensar. Acá. Y en cada uno de estos puntos hay información que coincide con la información de la oreja. Las adicciones se explican por el efecto de la superposición de espacio-tiempos. Antes que el adicto se dé cuenta, sus manos están destapando una botella o prendiendo un cigarro. La hipertensión, que es el apego de mis vasos al placer que me produce el tenis, aparece sin que yo le busque por esta misma superposición. Luego otras pinzas en otros espacio-tiempos la normalizan. No solamente la fascia del montículo, sino este dedo, la pinza. 8 horas súper intensas para mí. Un minuto era, en la vida real, un minuto para mí, en mi viaje eran horas. Y yo sentí que ahí me quedé días, pues una cosa. El lunes entrené y entendí por qué llaman pistoleros a los que le pegan muy duro. Porque todo el tiempo es sentir que gatillaba con el índice del golpe. Fue tanta la conexión que durante todo el día tuve la presión en 100,
me tuve que tomar un Viagra. Ese Viagra me sentí un frío en la coronilla, que es el frío que me sube la presión. Al día siguiente, martes, jugué con Oscar y la conexión era la integración de todas estas conexiones hasta la punta del dedo y ahora decidiendo a dónde querer colocar la bola con gran fuerza. Salimos para la clínica, le cogí el pulso a John Jairo y a Andrea, sintiendo una electricidad constante en la punta del índice. Y con este pulso del índice que va de este dedo a este dedo, el servicio se parece más al de Federer. Y salí sintiendo celos del tono en La el que terminación Andrea del servicio. y Patricia tratan a John Jairo, que está con cáncer, y Beatriz Termina acá. me regañó por la forma como aceleré el Porque carro y le reclamé por esto y me sentí todo el día mal genio e irritable. Rítmico del cuerpo va de índice a índice. Hay más tiempo de preparación. Este mes me he despertado 2 veces soñando que estoy peleando. Con superposición de la botella de Calusa Klein. Me levanto, tengo la presión en 70. Es el cerebro inventando películas como esta para subirme la presión y estabilizarme. Pero chongirando con ella por la noche, miércoles y jueves, alcancé esa frecuencia muy sutil en la punta del dedo. Soñé que una estructura sólida, rígida, decía John y decía Andrea, y era en la punta del dedo índice, Conciencia y pulso en este dedo. que es la conexión fría de la coronilla, donde integro una brana, que es como una dimensión de hilos fríos, los que me suben la presión, y toda la noche tuve la presión bien, 120/80. Posición final. Inducida por este gatillo. Que es la quinta dimensión. La superposición de otro tiempo adicional. La conjunción de un espacio-tiempo y otro espacio-tiempo, o sea, la fuerza de la gravedad. Cuando un bucle 1,7 se cierra, forma un gravitón y la gravedad y la cuántica se unen acá. Superposición cuántica, que es igual a gravedad, que es igual a agujeros negros, que es igual a quinta dimensión. Igualmente en el tenis llega una fuerza con una conexión de un tiempo y luego otra la refuerza por fuera con la piel, otro tiempo, el interior de la botella de Klein, la cuarta dimensión. La cuarta sería el tiempo, una quinta dimensión. El agujero negro. Un agujero negro. Demasiado, man. Son los agujeros negros. El paso por el agujero negro es la superposición cuántica, estar vivo, muerto a la vez, dos espacios a la vez. Bajé a la cocina a organizar el desayuno para llevar. Le eché demasiado aceite en el sartén, me quemé con el sartén, se me quemaron 2 arepas. Invertí toda la secuencia de eventos y me sentía torpe, bruto, me sentía que la mente no me daba, que estaba descoordinado. Me preocupé porque pensé que me daba un infarto en la noche silencioso y estaba demasiado torpe. Cuando vine a tocar guitarra no me acordaba de las notas, de las posiciones, no me coordinaban, estaba completamente desconectado. Y ayer, antes de acostarme, hice este video como tocando la guitarra sin mirar las notas. Como yo entreno acá en el muro corto, Y en la tarde he entrenado, mira, al expandirme visualmente se desconectaban las notas de la mano, de los ojos, del oído. mirando amplio, mirando lejos, mirando. Sentí que ahí me quedé días, pues una cosa impresionante, loquísima. Vacío sentías. Por la noche tuve la presión bien, me sentía jalado ese frío que me mostró el Viagra en la coronilla, que me estabiliza la presión, y veía ese foco amplio y sentía que tenía que estar bien. Tocando y tocando, repitiendo este ritmo de reggaetón en la guitarra, fue llegando a la conciencia de que es que estoy enfocando diferente, amplio, expandido. Y que la memoria está en ese enfoque, en esos sonidos, en esos acordes, en los dedos. Y estaba entrando en memorias nuevas y al final empecé a reconocer las notas sin mirar, incluso las notas en la secuencia de la, que nunca la había practicado y me llegaba como si la conociera. Estaba entrando en frecuencias nuevas, memorias nuevas, y eso es la memoria, el enfoque. No es torpeza, no es brutalidad, sino un nuevo enfoque con el que estoy conectando esta preparación del servicio. La torpeza en cadena, que después se convirtió en un nuevo enfoque, fue en la madrugada del viernes, y en la tarde en la pizzería le conté a Ana que estaba sintiendo dolor después del servicio y que me hiciera craneoacupuntura. Ella con un lapicero iba presionando puntos que uno siente como si lo estuvieran desgarrando,
Luego la aguja Voy a imita esa orinar sensación tan dolorosa. para que se me fuera el aroma. Como El el dolor aroma. se me mejoró Yo no mucho y sé, además le dije que el sentía como si se me enfoque. hubiera destapado la nariz, que no la tenía destapada, pero era como un nuevo campo en la nariz. Y para que se me fuera el aroma. Antes de acostarme, chongiré con Beatriz y alcancé esa frecuencia fría de la coronilla. Y en la madrugada me despertó una muy fuerte erección que me viene despertando hace días, pero que en realidad no me excita tanto porque es más como una gana de orinar que da mucho frío en el pene. Orinar, mirando por este centro y olfateando el olor del orinal me permitió conectarme a este centro. Olfato, visión y oído, porque escucho el sonido de la micción. Que da mucho frío en el pene. Me quedé sintiéndolo, conectándolo con el hielo de la cabeza que el Viagra con su calor en la piel me ha permitido sentir y bajar la presión. Y el foco visual era un solo foco, como un Kuwait. Yo sabía que eran los dos enfoques de la diplopia, pero estaban unidos en un solo foco. Sentía lo que antes era dolor en el hombro como el agudo que me habían producido las agujitas en la cabeza. Pero a la entrada del apartamento de Diana me quedé haciendo este ejercicio y sentía que se me conectaban los meridianos del dedo meñique con los del pulgar cuando rotaba mi mano. Y hoy viendo el juego de Sharapova e Ivanovic que estudio todos los días, le sentía a ambas esa conexión a las manos desde el meñique hasta el pulgar. Por eso me conectó este dedo en el revés. Siento que acá se integra todo, las supercuerdas con las cuerdas o meridianos que van por las manos y que en la craneoacupuntura que me hizo Diana unificó los dos focos que venía integrando de la diplopia en un solo foco. La pulsoterapia integra los sentires de la mano con los de la cara, con los del cuerpo, mientras la acupuntura con frecuencias muy altas induce esos mismos sentires conectándolos a las supercuerdas de los meridianos de acupuntura. Todos esperamos. El oído escucha frecuencias, la oreja las siente, la boca, la garganta las emite y el cuerpo todo produce unas notas, acordes que son los que dan la memoria, la coherencia y la continuidad en los distintos espacio-tiempos. La base del equilibrio está en el enfoque. Y el enfoque está ligado a la pinza. Después de sentir esto con Sharapova e Ivanovic, pude sentir el placer de la segunda micción que ocurre cuando conecto arriba, cuando queda con un remanente, con residuos. El primer set estuvo así intermitente, ya el segundo set estuve mucho más enfocado, gané relativamente bien y voy a orinar y para que se me fuera el aroma. Como el aroma. Yo no sé, el enfoque, ya como que me destensiono demasiado y entonces pierdo la Hay que escuchar el sonido de la orina, porque eso es otra frecuencia. Ya en el momento decisivo es como cuando uno se viene y entonces uno pierde toda la fuerza. Infierno que subí al cielo, que me había muerto porque me había muerto. Los fotones son invariantes ante transformaciones. Los que originaron el universo están acá, ahora. Y con base en el principio antrópico se especula que el universo tuvo un principio porque nosotros acá estamos para observarlo. Si los qubits o fotones que están a la entrada del agujero de gusano están correlacionados causalmente con los qubits de la salida del agujero de gusano, quiere decir que la información se conserva. Las frecuencias y la información de la voz Sentimos como esa pared. se conserva cuando pasa a la oreja, cuando pasa al pulso, al corazón. Y si la información se conserva, como lo plantea Roger Penrose en su cosmología cíclica, Conforme. lo mismo podría pasar con nosotros, que seamos agujeros negros y que al desaparecer la energía se conserve de una reencarnación a la otra, a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. De sentir el ano, de sentir el ano. Orinando. Y eso antes lo cogí uno para tener más soltura. Antes de sentir el ano te conecta más y te evita eyacular. Este es el final, alcanzar este nuevo enfoque, pero empecé más lento, como verán a continuación.
Cuando estaba parqueando el carro frente a la casa de John Jairo, me dio un dolor de espalda, como el que siempre me ha dado, que me ataca. Y venía del consultorio donde, cogiendo el pulso a Hadis, me dio un frío en las manos. En la casa de John Jairo también teatré a Andrea y sentí ese mismo frío en las manos que me recordaba ese dolor de espalda y esa conexión total, que es ya energía pura, que es ya la camisa de hierro, energía pura, branas superpuestas, branas perpendiculares adyacentes, branas adyacentes y perpendiculares. Sintiéndoles el pulso a ellas y escuchando la voz de Andrea en las terapias de todas las noches que llevamos y escuchando la voz de Andrea en las terapias de la noche, siento que son Q-Bites. Toda la información del cuerpo está en la voz, pero toda la información del cuerpo está en la mano y la mano está en todo el cuerpo. Toda la información del pulso está en todo el cuerpo y el cuerpo está en el pulso. Después de jugar un partido donde imitaba a Djokovic, que toda la fuerza del impulso la da en el último segundo del golpe, toda la fuerza de su energía la da en el último instante de su golpe, me puse a golpear contra el muro, me puse a golpear con mi raqueta contra la grama y se me clavó con este movimiento total de Djokovic, con este movimiento total, holístico, integrado, global de Djokovic hasta la punta de los pies, sintiendo hasta la punta de los pies y se me clavó de nuevo el dolor en el hombro. Pero en otro espacio-tiempo de la noche, recordando todas estas conexiones que acabo de describir, el dolor desapareció en un solo día. El dolor desapareció a la mañana siguiente.